¿Cómo crees que dará inicio la guerra final en One Piece? Gracias por la pregunta. A ver, en mi opinión, para que la guerra final dé inicio, Luffy primero tiene que convertirse en el rey de los piratas, descubrir qué hay en Laughtale y toda la historia antigua. Sabiendo cómo es Luffy, tendría que ocurrir algo que sea el detonante, que le haga ir en contra del gobierno. O tal vez se dé cuenta que para que su sueño se cumpla, tendrá que ir en contra del gobierno, teorizando que su sueño sea un mundo completamente libre, donde todos coman y beban lo que quieran. Tendría que derrumbar al gobierno, dando así el inicio de la gran batalla final. ¿Por qué la copia de Luffy vale más que Arlong? Pregunta hecha por David Rayo. A ver, esta pregunta es bastante interesante. El verdadero nombre del falso Luffy es Davalo Black. Su recompensa oficial es revelada por un pacifista, que era de 26 millones. A comparación de Arlong, que tenía únicamente 20 millones. Esto se debe a dos motivos. El falso Luffy tenía una personalidad muy violenta, capaz de desvivir a civiles únicamente por sentir que le faltaron al respeto. Y esa actitud seguramente la traía antes de usar el disfraz. Así que no sabemos con cuántos civiles acabó. Número 2. Arlong tenía su recompensa estancada, ya que era el protegido de Jinbei, un Shichibukai, sin contar que le pagaba a la marina para que no le hicieran nada. También recordemos que las recompensas no son un indicador de poder. Luffy puede hablar con los animales por tener una Ito no Mi al igual que Chopper. Pregunta hecha por Cristian de Alba. Gracias por la pregunta. Estuve viendo la escena de Luffy pestañas. Lo que sucede es que Chopper traduce lo dicho por el camello. Pero Luffy sí es capaz de entender a otras especies, incluso a objetos inanimados. Y no exactamente por su fruta, sino por el poder de la voz de todas las cosas, que únicamente se presenta en muy pocas personas. Me atrevo a decir que es más raro que el haki del rey. Luffy usa esto para entender a Zunisha y a los reyes del mar. Mismo caso que Momonosuke. ¿Consideras que si Luffy vence a todo el Gorosei junto, sería un guionazo? Pregunta hecha por Franklin Uichi. Pero por supuesto, si esto sucede sería un guionazo sin precedentes. Para empezar, Luffy con cada segundo que pasa se está cansando más y más. Sus ataques, si bien mantienen dominado a Saturn, no le hacen gran daño que digamos, quedando impresionado por la resistencia del anciano. Ahora, imagina a los otros ancianos posiblemente igual de resistentes, con frutas chetadísimas y más frescos que una lechuga. Es casi imposible que eso pase. Y si llega a pasar, se acaba la obra, porque el Gorosei pinta para ser de los enemigos finales. ¿Quién es más fuerte, Shirohige o Kaido? Pregunta hecha por Rayling Obando. Por más que Kaido nos mostrara lo monstruosamente fuerte que era, sin duda alguna, Shirohige en su prime era más fuerte. Sus hakis eran una tremenda locura, y sí le harían mucho daño a Kaido. Y si le sumamos su fruta, tiene todas las de ganar. Tampoco estoy diciendo que llegue y de un golpe le gane, pero sí lograría derrotar a Kaido. Si Marco posee la fruta del Fénix, ¿significa que al desvivirse va a renacer? Pregunta hecha por Fabián Mera Macías. Gracias por la pregunta. Sin duda, esta pregunta me revienta la cabeza, es un caso bastante complejo. En teoría, debería resucitar. Tenemos como ejemplo la fruta Yomi Yomi no Mi de Brook, que fortalece el alma dando una segunda vida. Sin embargo, no creo que Marco sea inmortal. La fruta tiene un cierto límite a la hora de regenerarse. Y si en una de esas no logra salvarse, sería game over definitivo. Pero esta es solo mi opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Shanks sea más débil que Kaido? Pregunta hecha por Lalo Zen. Gracias por la pregunta. En mi opinión, que para nada es una respuesta definitiva, Shanks está a la par de Kaido, ya que el mismo rey de las bestias reconoce que el pelirrojo podría plantarle cara. Así que no considero a Kaido más fuerte ni más débil, sino a la par. Lorena Estrada Rubio nos pregunta si los personajes de arcos pasados volverán a salir. Gracias por la pregunta. Definitivamente los personajes importantes de arcos pasados volverán a salir, pero de distintas formas. Por ejemplo, los que no son guerreros como los de la aldea de Luffy o Kaya, saldrán en pequeñas escenas reaccionando a las noticias que involucren a los sombreros de paja. En cuanto a personajes fuertes, llámese Yamato, Barto o la tropa Mugiwara, tienen grandes chances de regresar a la acción en una posible guerra final. Un buen ejemplo de esto es la llegada de Brogy y Dory a Egghead. Muy interesante las preguntas, la verdad, Nakamas. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para no perderte nuestros nuevos videos. Y si revientas ese botón de like, me ayuda muchísimo. Por mi parte sería todo. Nos vemos, hasta la próxima.